Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen... Estas imágenes son exclusivas del Club Atlético Alvear, generadas por Vicentín Films. Alvear Sports e ICA Deportes presentan... Básquetbol Más, temporada 2007. Bienvenidos a la fiesta del básquetbol, amigos televidentes. El gusto de estar compartiendo con ustedes esta nueva edición de la Liga Nacional C, del Campeonato Argentino de Clubes, para llamarlo más apropiadamente, con la presentación de Atlético Alvear en la ciudad de El Dorado, provincia de Misiones, enfrentando en la primera fecha al buen equipo de Tirica de esa localidad. Alvear, como estamos viendo allí en la presentación, con algunas caras nuevas, en el caso de Gerardo Filippi y Mariano Tagliotti, este último que regresa a la institución después de jugar la Liga C el año anterior. Pablo Pilotti, el jugador que naciera en las divisiones inferiores de Alvear y que militaria por varios años en Regatas de Corrientes y últimamente en Induclub de Resistencia en la pasada edición de la Liga B. Enzo Ruiz, el alero santiagueño de Quimsa de Santiago del Estero, de destacada participación en la Liga Nacional a este año. Son los nombres, en este caso nuevos, que vienen a complementar la plantilla albinegra. A ellos se le sumará en los próximos días Mauro Aleksandrovich cuando termine de su participación con la que de hecho ya ha ocurrido con Asociación Italiana en la Liga Nacional B. Allí estamos viendo la presentación del equipo local, el Tirica de El Dorado, con el número 4 Lindström, con el 5 Facundo Aguirre, el 6 Schultz, el 7 Gabriel Aguirre, el número 8 Pimienta, el 9 Diesel, el 10 Lucas González, el 11 Gabri, el 12 Trimboli, el 13 Aldo González, el 14 Norberto Aguirre y el 15 Kohler. Es la presentación del equipo de Misiones. Va a comenzar el partido después de justamente el saludo de los protagonistas. Se saludan los protagonistas, serán árbitros el correntino Méndez y el chaqueño Duarte. Allí el saludo de los dirigidos por Diego Riboldi, otra cara nueva también en la institución albinegra, en este caso con la responsabilidad de dirigir. Va a comenzar el partido, allí está el número 12 Trimboli, el salto inicial, la bandeja y el primer doble del partido para la gente local. 2-0 está ganando El Dorado. Allí está con la pelota Filippi. Le roban el balón. Viene entonces la réplica. Allí se manda el número 8 Pimienta. Pimienta jugando debajo del cesto. No puede lanzar. Y viene la réplica. Allí se manda Yapur. Yapur detiene el juego. Busca a Pablo Pilotti. Ahí está el joven nacido en las inferiores de Alvear, que ahora vuelve a vestir la camiseta después de mucho tiempo.
Yapur se levanta para 3, triple. Triple de Alvear, que pasa a ganar 3-2. Allí viene con la pelota, con el traslado, Pimienta. Es Diesel, perdón, el número 9. Jugando la pelota para Gabri. Otra vez Diesel. La pelota ahora para Aldo González. Se va a levantar, tira. Queda mal. Y ya viene Pablo Pilotti entonces. La pelota para Díaz Cuello. Pilotti lanza para 3 puntos. Largo el lanzamiento. Cuando le daban mucho terreno justamente para tomar ese tiro de 3. Ahí está con la pelota González, se va a levantar, no puede convertir, pero recibe la falta que están pitando los árbitros, en este caso de Pablo Pilotti. Reposición desde la línea de base. González, jugando la pelota interna. Ahí está, el tapón sobre Trimboli, recupera y es doble del Dorado. Buena acción del pivot marplatense que viste la casaca del Dorado. Ahí se manda Enzo Ruiz y comete falta en el rebote ofensivo. El chico número 9, santiagueño, que defiende los colores de Atlético Alvear y que forma parte de la selección argentina juvenil que disputará el Mundial en Serbia. El lanzamiento de 3, el doble de Trimboli, el triple, perdón, para poner 7-4 la ventaja. Con la pelota en el perímetro la gente de Alvear. Pilotti jugando para... Ahí está, se levantó para 3, triple. Triple de Atlético Alvear. Enzo Ruiz para achicar a solo 1 la ventaja del equipo local. Que allí se manda, se va a levantar para 2. Doble. Doble del número 11, Gabri, que pone el juego 9-6. Indica la acción Pablo Pilotti. Usa el bloqueo de Filippi, descarga para Yapur. Ahí está, se levantó para 3. Largo el lanzamiento, pero sin embargo recupera la pelota Enzo Ruiz. Allí busca penetrar. Ahí está Enzo, se va a levantar para 2. Fracasó también el rebote de Enzo. Y ahora sí consigue el doble después del tercer intento. La tercera fue la vencida para Ruiz. Y el partido se pone 9-8 para el conjunto del Dorado. Ahí está la penetración de Gabri. Se va a levantar. Falta, doble y falta. No pudo contener bien el 1 contra 1 allí Filippi. Y le cobran la falta. Y a su vez el lanzamiento de premio. 11-8, el tanteador favorable al local. Y la posibilidad en las manos de Trimboli de estirar la ventaja. Es el primer partido de este campeonato argentino de clubes en la Liga C de estos dos equipos. Allí está Trimboli concentrándose y anotando un punto más. 12-8, la ventaja del equipo misionero. Ruiz jugando la pelota para Yapur. Díaz Cuello. Pilotti mueve la pelota al Alvear en el perímetro. Díaz Cuello busca el lanzamiento para 3. Fracasó en su intento y hay rebote ofensivo que le están, mejor dicho, falta ofensiva que le están cobrando al árbitro del partido, al jugador Filippi, que debe descansar. Es la segunda falta que le cometen y ya ingresa Stacul a la cancha para suplantar al cordobés Gerardo Filippi, que en pocos minutos ha sido castigado con 2 faltas personales. Ahí está el traslado, la tiene González, la defensa de Pilotti. Trimboli buscando la penetración, pero camina el hombre
de El Dorado tendrá que reponer Atlético Alvear. Pilotti. Jugando la pelota para Díaz Cuello. Yapur. Allí se manda Ruiz, se va a levantar para 2. Fracasó. Pero el rebote es de Stacul, que recibe la falta personal y tendrá lanzamientos libres. El partido todavía parejo. Y la posibilidad de Stacul de achicar la ventaja en esta visita a la línea. La concentración de Stacul es punto de Alvear. Segunda chance para el Pepe Stacul. También. Y la ventaja que ahora es solo de 2 puntos. 12-10 está ganando El Dorado. Estamos promediando el primer cuarto. Con la pelota González. Saliendo ahora para Gabri. Gabri en la búsqueda de Trímboli. Sin embargo, decide penetrar. Ahí está para lanzarse, va a levantar. Y es falta personal de Yapur. Bien lograda en este caso por el jugador del equipo del Dorado, que aprovechó el hecho de que Yapur había saltado para cometer la falta. Los lanzamientos libres entonces para la gente del Dorado, que aprovecha. Nueva chance. También es punto Misionero. 14-10. La ventaja. Y hay cambio en el equipo Misionero. Ya viene a Alvear por una nueva incursión ofensiva. En el traslado Pilotti. La cortina de Yapur. Díaz Cuello se levanta para 3. ¡Triple! Triple de Atlético Alvear, que achica diferencias. 14-13. La aparición de Díaz Cuello en el marcador. Después de algunos minutos. Una de las muy buenas manos que tiene el equipo albinegro desde larga distancia. El lanzamiento para 3. Corto. Y ya viene la réplica de la gente de Alvear. Ahí está Díaz Cuello. Se va a mandar Díaz Cuello. Se levantó para 2. Fracasó. Y el rebote corresponde a Diesel. Se la pelea Yapur, pero sin embargo Diesel traslada y juega para Aldo González. Ahí está González. Carga la pelota ahora para el número 8, Pimienta. Otra vez González. Recibe la cortina. González juega la pelota para Trímboli debajo del cesto. Fracasó. Y el rebote corresponde a la gente de Alvear. Se viene Enzo Ruiz ganando la calle central. Juega la pelota para Stacul. Descarga ahora para Pilotti. Tranquiliza las acciones. Juega para Enzo. Triple. Triple de Atlético Alvear, que pasa para el frente. 16-14. Muy buena mano también de Enzo Ruiz desde el perímetro. Ahí viene González. González se levanta para 3. Fracasó también en su intento, pero Trímboli consigue el doble. Era Kohler, mejor dicho, que había tomado el rebote ofensivo e iguala las acciones en 16. Con la pelota Pilotti. Sale para Díaz Cuello, se levanta para 3. ¡Triple! Triple de Ramiro, que pone el partido 19-16 cuando hay un minuto que pide la gente del Dorado. Ventaja albinegra. Cuatro minutos 0-2, se va a reiniciar el partido. Gana Atlético Alvear 19-16. Tendrá que reponer Díaz Cuello, jugando para Pilotti. Descargando para Enzo Ruiz. No puede convertir. Viene la descarga para Díaz Cuello. Díaz Cuello se va a levantar. Juega la pelota para Stacul. Stacul se levanta para 2. Doble. Doble de Alvear, que se va por 5. 21-16.
Con la pelota Kohler, pierde la pelota Kohler, se la roba muy bien Pilotti. Allí se viene Pilotti, la pelota para Palacios, que estaba ingresando. Tendrá lanzamientos libres Jorge Palacios, después de un buen robo por parte de Pilotti. Allí está entonces la posibilidad en las manos de Palacios. Queda corto ese primer lanzamiento. Tendrá una segunda chance el Pelo Palacios. Es punto de Alvear. 22-16. Descansa Pilotti, viene Molina a la cancha en Alvear. Con el traslado de González. Jugando con dificultad la pelota para Trimboli. Recupera González. Busca la penetración. Y hay falta personal que están marcando de Enzo Ruiz. Los lanzamientos entonces para González después de la falta de Ruiz. Queda corto el primer intento. 22-16 ha sacado una buena ventaja Alvear en este transcurso del primer cuarto. Y allí se hace bien Palacios de la pelota. Jugando para Gustavo Molina. Busca progresar y lo consigue Molina jugando la pelota para Ruiz. Allí se manda Ruiz. Juega la pelota para Palacios, para Ruiz debajo del cesto. Doble. Doble de Alvear. Buena asistencia. 24-16. Con la pelota González. La defensa de Gustavo Molina. Juega para Pimienta. Era Trimboli, perdón. Buscando la penetración. Se va a levantar para 2. Doble. Doble del Dorado. 24-18. Con la pelota Gustavo Molina. Estamos cercanos a finalizar el primer cuarto. Buscando la posibilidad Molina del pase. Lo encuentra Enzo Ruiz todavía lejos del canasto. Busca Enzo, se levanta para 2. Falta personal que le cometen a Ruiz sobre el lanzamiento del santiagueño. Tendrá que ir hasta la línea de lanzamientos el joven jugador de Atlético Alvear. La primera oportunidad de Enzo Ruiz. Larga. Segunda chance de Ruiz. La pelota que viaja al cesto tampoco puede convertirse en tanto. Y ya viene entonces el número 11. Se levantó para 2. Falta personal de Palacios. Está indicando el árbitro, que lo mira descreído. Era Gobri. Tendrá que lanzar sus tiros libres el equipo del Dorado. En este caso el número 11 Gobri. Allí está la primera oportunidad que encesta. 24-19 es lo que indica el tanteador. Ha pasado a dominar el partido Alvear en este tramo, a pesar de que ahora se reduce un poco la ventaja. 24-20, Molina otra vez trasladando el balón. Ahí está Palacios jugando la pelota para Ruiz. Busca Ruiz el lanzamiento, juega la pelota para Molina. Ahí está para 3 puntos Yapurs. El rebote ofensivo de Estácul, la falta personal y la posibilidad entonces de aumentar desde la línea la ventaja de Alvear.
Una buena incursión de Stakul en lo que va del partido, ya que ha tomado un par de rebotes ofensivos importantes y continúa certero desde la línea de tiros libres. 25-20. Ahí está Stakul, también es punto de Alvear. 26-20, la ventaja del equipo albinegro. Con el traslado Diesel, el joven base del equipo misionero. Ordena la maniobra ofensiva. Descarga la pelota para Trimboli. Jugando ahora para Lindstrom, que había ingresado recién. Con la pelota González, y cuando estaba intentando penetrar, recibe la falta personal de Enzo Ruiz. Es la tercera, creemos, por eso se va al banco y tendrá que reingresar un hombre de Atlético Alvear. Pilotti es el que reemplaza a Ruiz. He tomado unos buenos minutos de descanso el chico de Villa Ángela y ahora vuelve a jugar. González con la primera oportunidad. No ha sido buena la tarea de González por ahora en los lanzamientos libres, pero con sus penetraciones ha abierto algunas grietas en la defensa del equipo albinegro. 26-21. Está ganando Atlético Alvear. Es el primer cuarto. Estamos cerca del final. Con la pelota Palacios. Palacios busca la penetración. Camina Palacios. No tenía a quien darle el pase. Entonces viene la gente de Tirica para tratar de descontar. Allí se manda Diesel. Casi roba Stakul. Viene entonces para adentro Gobri. Juega la pelota para... Ahí está Gobri. Y la falta personal de Molina. Un contacto muy leve. Y los árbitros, sin embargo, ven como falta. Tendrá lanzamientos libres el número 11, Martín Gobri. Ahí está la gente del Dorado con poca puntería en los tiros libres en lo que va de este primer cuarto. Se ratifica eso con la segunda chance desperdiciada por el misionero. Viene Molina entonces. Último ataque probablemente de Alvear. Con la pelota Yapur buscando el tiro de 3 puntos. No puede hacerlo. La pelota interna para Palacios. Se manda Palacios y hay falta personal. Está marcando el árbitro del partido de un hombre de Tirica. Tendrá seguramente lanzamientos el Pelo Palacios. Menos de un minuto entonces para la finalización de este primer cuarto. Ahí está Palacios, que sigue quedando corto con sus lanzamientos libres. 0 de 3 por ahora para Palacios. Ahora sí, con... Ahí está la pelota interna para Stakul. Se va a levantar y hay falta personal y casi consigue el doble el Pepe Stakul. Allí vemos en el fondo de la escena el banco de Alvear, donde se destaca la estatura de Tagliotti, que no ha visto acción todavía, y de Gerardo Filippi, castigado con 2 faltas personales casi al comienzo del cuarto que está terminando, lo que le ha valido el prolongado descanso. Sigue muy certero Stakul desde la línea. También aprovecha el segundo. 29-21 está ganando Alvear. Con la pelota Diesel. González. La defensa es de Yapur ahora. Última pelota del cuarto.
Se manda González, la pelota interna para Trímboli, camina Trímboli, no le pitan, se eleva, fracasa el rebote de González, se levanta para 2. Se puede creer el rebote ofensivo que tomó el chiquitín González y va a terminar el primer cuarto final. Final de la primera parte del primer cuarto, 29 para Alvear, 23 para el Dorado. Bingo Show del Club Atlético Alvear. Fabulosos premios. No se lo pierda. El próximo 26 de mayo, con su cuota al día, sortea un split. Apoye al Club Atlético Alvear. Adquiera el Bingo Show de la institución albinegra. Cosechero sabe saludar. Hacía yo, cuando veía que poner huevo siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? ¿Ese hotel no está embrujado? ¡Mierda! Yo puedo dar el celu para conectarnos a internet. Siempre fui un cagón de mierda. Voy a matar a todos, pendejo de mierda. Bien, así estamos entonces para el reinicio del partido. Segundo cuarto. Vuelven los protagonistas. Con la pelota Yapur, la deja para Pilotti. Arranca el segundo cuarto. Ahí está Yapur, busca la penetración, le roban la pelota. Y viene entonces Gabri. Allí se manda Gabri para 2. Falta personal de Palacios.
Y tendrá lanzamientos libres el hombre de Tirica. Allí está entonces la posibilidad de achicar las diferencias para el hombre del Dorado. Aprovecha. 29-24. Ahí está la segunda chance. Fracasa y el rebote es de Filippi, que con autoridad baja la pelota y ya la juega para Pilotti. Ahora con Díaz Cuello, la cortina. Sigue marcando en zona el equipo misionero. Jugando la pelota para Pilotti. Pilotti buscándose la penetración. Se levantó para 2. Quedó corto. Toca la pelota el hombre de Tirica. Tendrá que reponer Alvear. Díaz Cuello con ese cometido. Descansando la pelota para Pilotti. Jugando ahora para Yapur. Ahí está el lanzamiento de Pilotti para 3. Triple. Triple de Alvear, que saca 8 de ventaja. 32-24. Primer triple de Pilotti, que se anota en el marcador entonces también. Con la pelota González. Jugando la pelota para Diesel. Ahí se manda Diesel. Se levanta. González para 3. Triple. Triple del equipo del Dorado también. Buena mano de González. 32-27. Ordena la maniobra ofensiva Pilotti. Allí tiene la pelota otra vez Pilotti para 3. Queda corto el lanzamiento y ya viene la réplica. Gobri la juega para Diesel. Vale el doble del equipo del Dorado, que achica las diferencias. 32-29 es lo que marca el tanteador. Allí está después del minuto entonces la réplica de Alvear. Con el traslado Pilotti. Jugando la pelota para Díaz Cuello. Sale Palacios, Yapur, Pilotti. El bloqueo de Filippi. Jugando la pelota abierta para Yapur. Se levantó para 3. Largo el lanzamiento, el rebote de Palacios. Importante rebote ofensivo de Palacios. Jugando la pelota para Pilotti. Yapur para Palacios. Palacios para 3. Largo el lanzamiento. Y la falta ofensiva que está marcando el árbitro del partido. A ver a quién le marcan. Es así, el número 14. Tendrá que reponer Alvear, que había sacado una buena ventaja. Y ahora, en base a algunas decisiones demasiado apuradas, quizás desde los 3 puntos, ha visto reducida, limada esa ventaja. Allí está mandándose entonces la gente del Dorado y hay falta personal de Díaz Cuello, dice Duarte. La verdad que ya se estaba desprendiendo de la pelota el hombre del Dorado, no la vimos, le dan 2 tiros y estaba pasando la pelota. Desacertada por doquier esa decisión. Lucas González falla el primer lanzamiento. Tendrá la segunda chance entonces también. Corta la pelota, sin embargo se rehace. Juega para Gobri. Para el doble del número 12 Trimboli. Y 32-31 pone la ventaja a solo un punto el equipo del Dorado por parte de Alvear. Con la pelota Pilotti. Ha complicado la zona Alvear porque se ha reducido notablemente la efectividad del equipo albinegro en el perímetro, fundamentalmente los lanzamientos de 3 puntos que la gente de Misiones le regala. Con la pelota Díaz Cuello, se levanta para 3 muy forzado, no toca nada. Y se recrudecen entonces los problemas de la ofensiva albinegra. Ahí está González, se levantó para 2, falta personal de uno de los hombres de Alvear sobre este chiquitín, que ha complicado la defensa albinegra en base a sus penetraciones cuando Tagliotti aparece en el campo. El rebote de Díaz Cuello. Con la pelota Pilotti. Allí está Pablo. Interna para Tagliotti. Lejos del poste.
Juega la pelota para Díaz Cuello, complicada. Para Palacios. Palacios debajo del cesto, se levantó, fracasó. Tagliotti para 2. Fracasó, increíble. Debajo del cesto. Y la falta ofensiva que le cobran a Tagliotti. Después de fracasar el lanzamiento cercano al canasto, tomar el rebote, pero apoyándose seguramente en un jugador de Tirica. 32-31. Con la pelota la gente misionera, interna. Ahí se levanta el otro González, fracasa y viene Díaz Cuello. Atlético Alvear. Ahí está con Pilotti jugando para Enzo Ruiz, que reingresó. Ha sentido su ausencia Alvear en lo que va de estos minutos. Ahí está Enzo, buscando la posibilidad de penetrar. Le toman el balón. Un balón retenido. Y entonces la reposición corresponde ahora a la gente de Tirica. Ha decaído un poco la actuación, decíamos, en la ofensiva, fundamentalmente de Alvear. En la defensa hasta aquí ha sido bastante permeable, pero sin embargo contrarrestaba esa poca lucidez defensiva con aciertos fundamentalmente desde el perímetro por parte de la mayoría de sus hombres. Sin embargo, eso se ha reducido y le ha permitido al Tirica achicar las diferencias. Pero Stacul consigue un doble más. Una buena acción de Stacul, que robó el balón y a su vez después consiguió el doble y la falta. (34-31). Ahí está con el lanzamiento adicional. Stacul no puede convertir. Se durmieron todos la pelota. Parecía que eran 2 tiros, pero fue uno porque fue doble. Ni los de Alvear se avivaron, tampoco los de Tirica. La falta de Tagliotti sobre González me parece que no existió, porque Tagliotti mide el doble que González. Fue muy forzada la acción ofensiva del jugador de Misiones, que sin embargo se gana una nueva visita a la línea. Cinco minutos 47 segundos para terminar este segundo cuarto. 34-32. La ventaja del equipo albinegro. Con la pelota Pilotti. Jugando para Díaz Cuello. Stacul se levanta para 3. Enzo Ruiz fracasó en su intento. Muy corto el lanzamiento y ya viene entonces González para 2. Se levantó doble. Doble del equipo del Dorado, que empata las acciones. Realmente ha sido doble. Doble de Alvear. Buena producción de Stacul. Rompe la paridad. 36-34. Allí se manda otra vez. Se levantó para 2. Falta de Tagliotti, que no puede creer lo que le están cobrando. 36 iguales. Era González otra vez. No le pueden contener la penetración al número 13. Y eso hace que se produzcan grietas en la defensa albinegra, que terminan con faltas personales de los hombres más grandes sobre uno de los más chicos del Dorado. Ahí está Ruiz, se levanta para 3. Largo el lanzamiento y el rebote lo toma ¿quién? Stacul otra vez. El rebote ofensivo importante de Stacul, uno de los jugadores más regulares que ha tenido Alvear hasta ahora. La posibilidad de los lanzamientos libres. Ahí está botando el esférico Stacul, buscando la concentración necesaria. La pelota que viaja al cesto es punto de Alvear. Máxima seguridad en Stacul en los lanzamientos libres. Algo que
era de alguna manera una falencia de este jugador que está superándolo de esta manera. 38-36, el partido muy parejo, no aparece ahora un dominador claro. En realidad es 40-36 el marcador, se manda González, no puede penetrarle la Trímboli. Buena defensa de Tagliotti, allí obligando también con sus centímetros. Con la pelota Molina. No tiene pase, juega la pelota para Díaz Cuello, muy lejos del cesto todavía. Esas faltas que no cobran, cuando las hace el local, es claramente falta Díaz Cuello, lo tapan, pero el rebote es de Tagliotti. Allí se manda Tagliotti para dos, doble. Doble de Alvear. Allí está entonces el minuto que pide la gente del Dorado. Y se reanudan las acciones. Con la pelota Diesel, jugándola para González, Diesel. Otra vez el base. Se manda la pelota para González para 3. Corto el lanzamiento y el rebote es de Tagliotti. Jugando rápidamente para Molina. Molina para... Ahí está Stacul. Jugando la pelota para Molina. Descarga, mejor dicho ahora, aquieta el balón y ordena la maniobra ofensiva. Tiene mucho espacio Molina, se levanta para 3. Largo el lanzamiento. El rebote lo toca Tagliotti, pero viene la gente del Dorado. Se manda González para 2. Fracasó en su intento. Y viene entonces la gente de Alvear con la réplica. Ahí está Molina. Molina para Ruiz debajo del cesto. Doble. Doble de Alvear, que saca otra vez 8 de ventaja. 44-36. Ahí está González. Jugando la pelota para 3 puntos. Fracasó en su intento. Y ya viene la réplica del conjunto albinegro. Se manda Ruiz para 2. Fracasó. Pide falta, no le dan. Y viene entonces González. Jugando la pelota para el número 6. Se le escapó la pelota a la gente del Dorado. Tendrá que reponer Alvear. Estamos adentrándonos en la parte final de este segundo cuarto. Era Schul el jugador que había perdido el balón. Allí está Ruiz, aprovecha el bloqueo de Tagliotti. Juega la pelota para Stacul, para Díaz Cuello. No puede lanzar para 3, sí, ahora lo logra. Se levantó, triple. Triple de Atlético Alvear, que pasa a ganar por 9. 47-36. Ha ganado una buena ventaja Alvear en este segundo cuarto. Cuando se viene Diesel, se levanta para 3. Fracasó en su intento. Y el rebote era de Stacul. Pero después le comete falta a Stacul al jugador que le había ganado mejor la posición. El regreso de Palacios a la cancha. Ahí está Schul convirtiendo el primer tiro libre. La segunda chance en las manos del número 6. Largo el lanzamiento y el rebote largo le favorece a la gente del Dorado. González se levanta para 3. Triple. Triple del Dorado sin oposición. Una buena muñeca la de el número 13, Aldo González. Jugando Pilotti para Palacios. Sale con Díaz Cuello. Allí se manda Díaz Cuello jugando la pelota interna para Stacul. Un poco sucia. Le roban el balón y viene la gente del Dorado. Ahí está González. González busca la zona pintada. Descarga entonces para Diesel. Otra vez González. Busca la penetración. Se levantó para 2. Fracasó. Y ya viene la réplica de la gente de Alvear. Con la pelota Pilotti. Descargando para Díaz Cuello. Ahí se manda Díaz Cuello para Stacul. Con dificultad, pero sin embargo se hace del balón. Juega para Pilotti, Díaz Cuello. Pilotti se levanta para 3. Largo el lanzamiento. Réplica del conjunto del Dorado. Allí se levanta para 3. La pelota que no toca nada. El partido ahora se ha hecho impreciso. Con la pelota Pilotti.
Sale para Díaz Cuello. Busca el lanzamiento de Díaz Cuello. Se levanta para 3. ¡Triple! Triple de Alvear. 50-40. La ventaja de Alvear. Apareció Díaz Cuello con la muy buena mano que lo caracteriza. Con la pelota Aldo González. Le roba el balón Palacios. Indica el árbitro con falta. Esas faltas que se cobran únicamente cuando juega uno de visitante. Y la visita de González a la línea. Punto número 41 del Dorado. Estamos llegando al final del segundo cuarto. Ahí está González fracasando. Y Estácul con dificultades, pero finalmente entregando la pelota para Pablo Pilotti. Ahí está Pilotti buscando la penetración. Juega la pelota para 2, doble. Doble de Alvear sobre el final. 52-41, final del primer tiempo. Entonces, en Básquetbol por Más, temporada 2007, estamos viendo la presentación de Alvear versus Tirica del Dorado en la Liga Nacional C. Ya comenzó el tercer cuarto. 52-41. Ventaja de Alvear. Pilotti con la pelota. El bloqueo de Palacio. Sin embargo, sigue Pablo Pilotti jugando la pelota para Enzo Ruiz. Muy lejos del cesto. Busca la penetración. Allí se manda Ruiz. Se va a levantar para 2. Doble. Doble y falta personal. 54-41. 13 la ventaja. Allí viene otra vez González. La pelota para Diesel. Buscando la zona pintada. Se va a levantar. Buen movimiento. Pero sin embargo no puede convertir el hombre del Dorado. Y se viene Pilotti. Díaz Cuello. Pelota interna para Palacios. Palacios camina. Con la pelota Pilotti. Jugando para interno. Ahí está Estácul. No puede lanzar. Entonces se equivoca Estácul. Pierde una pelota importante. Y entonces el Dorado tendrá la posibilidad de descontar. En el traslado Diesel. Ahí está González. La pelota para... Ahí está González otra vez. Se levanta para 2. Doble. Doble del conjunto misionero. 54-43. Con la pelota Pilotti. Ahí sale Ruiz. Estácul con Díaz Cuello. Pilotti se levanta para 3. ¡Triple! Triple de Alvear. Diesel. Allí se manda. Camina Diesel. No le pitan porque está jugando de local. Pega la pelota en el hombre del Dorado. Buena acción defensiva de Pilotti, que allí lleva la pelota para un nuevo intento ofensivo del equipo albinegro. Ahí está Díaz Cuello para Estácul. Pelota interna. Ahí está el tucumano, se levantó para 2. Fracasó. Y recupera la pelota la gente del Dorado. No pudo Yapur conseguir el doble en la zona cercana al canasto. Con la pelota González. Juega la pelota. Allí está Gobri, se levantó. También fracasó. Y el rebote corresponde a la gente de Alvear. Tranquiliza las acciones Pilotti. Estácul jugando con Díaz Cuello. Pilotti. Pilotti se levanta para 3. Corto el lanzamiento, pero el rebote es de Estácul. Y se la deja Ruiz y empezar de nuevo. Ahí está Enzo Ruiz, se va a levantar, le hacen falta, no la pitan. Y viene entonces la gente del Dorado. Pierde la pelota, sin embargo la recupera
el equipo local. Ahí está González jugando para Pimienta. Diesel para 3, triple. Triple del conjunto del Dorado. 57-46. Con la pelota Pilotti. Se presenta Yapur, sin embargo juegan para Díaz Cuello, se levanta para 3, corto el lanzamiento, pero el rebote es de Ruiz, que juega con Pilotti. Ahí está Pilotti jugando debajo del cesto para Ruiz, doble. Doble de Alvear. Con la pelota Gobri, jugando para Diesel. Diesel se levanta para 3, triple. Triple del conjunto del Dorado. Muy solo tiró el base del equipo local. Con la pelota Pilotti, jugando para Estácul. Pilotti, Díaz Cuello. Ruiz se levanta para 3, corto el lanzamiento. El rebote lo pelea Pilotti, lo gana finalmente Yapur. Jugando la pelota con Pilotti. Sale Díaz Cuello, cambia la marca, se equivoca Pilotti en el pase. Y viene la réplica del equipo del Dorado. Ahí está, se va a levantar para 2. Doble del Dorado, que achica las diferencias. 59-51. Hay minuto que pide la gente de Alvear, que ya se recupera. Ahí está con la pelota Pilotti. Estamos promediando el tercer cuarto. La pelota interna y se equivoca en el pase Pilotti. Era para Palacios. Alvear ha tomado una buena ventaja que sin embargo no puede convertirla en definitiva, porque ha cometido algunos errores en el manejo del balón. Ahí se manda González. Juega la pelota para Trimboli. Fracasó en su intento. Y viene la réplica con Pilotti, que sin embargo juega la pelota para Estácul. Estácul para Pilotti. Se frena. Ordena la maniobra ofensiva. Allí viene Palacios al poste bajo. La pelota ahí para Pelo Palacios. Se va a levantar para 2 puntos. Se va a levantar para 2. Doble. Pero no, el árbitro le indica falta personal en ataque. Algo difícil de explicar si no fuera que el partido se está jugando en el Dorado. Con la pelota González para 2. Fracasó. Y la pelota la recupera Gerardo Filippi, al que le cometen falta. Con la pelota Ruiz. Buscando la zona pintada. Ruiz se levantó para 2. Jugó muy bien para Filippi. Sin embargo, este debe sacar para Díaz Cuello. Díaz Cuello buscando el lanzamiento. No puede hacerlo. 4 minutos 50 segundos para jugar. Fracasa ese tiro de 3 puntos de Díaz Cuello. Con la pelota González. Busca la penetración González. La tapa de Filippi. Realmente no se amilana ante jugadores de mayor talla. El número 13 González caminó. Terrible la caminada, que no le pitan. Al número 4, a Lindstrom, que allí aprovecha el tiro libre. 59-52. Se ha puesto otra vez en partido el equipo misionero. Alvear parecía gozar de una ventaja cuando allí toma el rebote ofensivo, y hay otra falta que le están pitando a Filippi. El valor de recuperar la pelota en el propio canasto. Y decimos que con no demasiados argumentos, a excepción de la penetración, del rompimiento de Aldo González y lo que puede aportar Trimboli en la zona pintada, que no ha sido del todo gravitante, el equipo del Dorado se las ingenia para mantenerse en partido. La pelota apresurada de Pilotti le pega a un jugador del Dorado, y Alvear por ahora no puede lograr la efectividad que le permita ir definiendo las situaciones. Con la pelota Pilotti. Sale Ruiz. Y hay falta personal que están marcando
sobre Tagliotti. También a Norberto Aguirre. Falta doble, múltiple. La pelota que allí la tiene Díaz Cuello, se va a levantar y hay falta personal que están marcando de Gustavo Lindström. El lanzamiento que no puede convertir la gente de Alvear. Y ya viene la réplica del equipo. Pero la pierde la pelota Trimboli. La recupera Pilotti. Ordena la maniobra ofensiva. Díaz Cuello hace pasar de largo a su marcador, pero pierde la pelota. Y comete falta antideportiva. Díaz Cuello, un mal pase, quede bien en la falta. Los puntos que hacen que Tirica se siga acercando. Y este decaimiento en la maniobra ofensiva o en la faena ofensiva de Alvear, como decíamos, le está permitiendo al equipo misionero, que es mucho más corazón y empuje que técnica depurada o una táctica demasiado estilizada, mantenerse en partido. Muy solo para 3 puntos, queda corto el lanzamiento y el rebote ofensivo. Mejor dicho, la falta ofensiva que le están pitando a Norberto Aguirre, que se ha trabado en una lucha particular con Tagliotti, que veremos en qué termina. Con la pelota Gerardo Filippi, jugando para Díaz Cuello. La pelota interna para Filippi, en la zona cercana al canasto. Hay falta personal que está marcando el árbitro Duarte. 57-54. Está el tanteador Filippi, que se queda corto. Vamos a ingresar en los últimos 3 minutos de este tercer cuarto. Ahí está Filippi, que también se queda corto. Y ya viene entonces Lindström con la pelota para González. González se levanta para 3. También queda corto. Y la pelota coquetea con el cesto, pero finalmente no entra. Allí viene Pilotti entonces. Con la pelota Yapur. Para Pilotti. Pilotti se levanta para 3. No puede lanzar, pero sin embargo el rebote ofensivo muy bueno de Filippi, que captura esa pelota y consigue 2 puntos más. 59-54. La penetración y el doble de la gente del Dorado. Un tiro rectificado que sigue teniendo al equipo misionero en partido. 59-56. Con la pelota Filippi, jugando para Pilotti. Se manda Pilotti, se va a levantar para 2. Falta personal. Con poca fortuna porque no pudo caer esa pelota en el cesto misionero, pero sin embargo ganando la posibilidad de su primer viaje a la línea. Ahí está Pilotti convirtiendo. 60-56. Segunda chance de Pablo Pilotti. La pelota que viaja al cesto, máxima seguridad para el joven base villangelense. Algo más de 2 minutos para jugar de este tercer cuarto. Con la pelota González. Ahí está Lindström. Busca la penetración Lindström. Se levantó para 2, corto el lanzamiento y el rebote es de Pilotti. Filippi jugando la pelota para Yapur. Se levantó para 3. ¡Triple! Triple de Alvear, que saca 8. 64-56. Lo dejaron solo al tucumano y castigó con ese lanzamiento de 3 puntos. Ahí está González. González se levanta para 3. Corto el lanzamiento y el rebote corresponde a Alvear. Se viene Enzo Ruiz jugando la pelota para Pilotti. Pilotti descarga para Yapur. Yapur se levanta para 3. Largo el lanzamiento. El rebote corresponde a la gente de Tirica. Y hay falta técnica que le cobran a Filippi. La cuarta y la quinta.
Una baja sensible para el conjunto albinegro. Cuando estamos terminando este tercer cuarto, achica la ventaja el hombre de El Dorado. $64-57. Tendrá que reponer Lindström. Ha regresado Molina en el elenco albinegro. Con la pelota Diesel. Ahí está otra vez el base. Trimboli. Roba bien la pelota Stacul. Tendrá que reponer el equipo de Tirica. Allí se manda. Se levantó para dos Gobri. Fracasó. El rebote no puede convertir la gente del Dorado. Se hace otra vez del balón y es doble. Doble del Dorado, que acierta después de ese rebote ofensivo. 64-59. Molina con la pelota, jugando para Stacul. Stacul dejando la pelota para Enzo Ruiz, se va a levantar. Juega para Yapur, se levantó para 3. ¡Triple! Triple del tucumano de Alvear. 67-59. Con la pelota, ahora la gente Diesel se levantó para 3. Triple. Triple, pero solo, solo tiró a pie firme el hombre del Dorado. Y ha sido importante Diesel porque ha logrado unos bombazos de 3 puntos que ha permitido que siga en partido el equipo del Dorado. 24 segundos para terminar este tercer cuarto. Hay falta personal sobre la humanidad de Gustavo Molina. Los lanzamientos libres para el base alterno del equipo albinegro. Ahí está la primera chance que se queda corta. Nueva posibilidad para Gustavo. Ahí está la pelota que viaja al sexto. Es punto de Alvear. 68-62. Con la pelota la gente del Dorado. Ahí se manda Lindström. Se va a levantar y hay falta personal que están marcando los árbitros. En este caso del tucumano Yapur. Y 2 tiros libres para Lindström, que tendrá la chance de poner a 4 al equipo misionero, que todavía está en partido. Fracasando Lindström. La segunda chance, estamos culminando este tercer cuarto. Largo el lanzamiento, Díaz Cuello, cuando la pelota para Pilotti. Busca la cortina de Tagliotti. Allí se manda Pilotti, juega para Tagliotti, para 2, fracasó. Y el rebote es de la gente del Dorado, que lanza la pelota y termina el tercer cuarto. Ventaja de Alvear, 68-62. ...68-63, como podemos ver, perdón, entonces... el tanteador... ¿Qué va a hacer, amigo, la brutalidad? Si siempre las cosas las hacía yo. Cuando veía que poner huevo, siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. ¿Tenés miedo de nuestro pasado?
En eso tenés razón. Muchos nos traicionaron, pero tu amistad nunca faltó. Bingo Show del Club Atlético Alvear. Fabulosos premios. No se lo pierda. El próximo 26 de mayo, con su cuota al día, sortea un split. Apoye al Club Atlético Alvear. Adquiera el Bingo Show de la institución albinegra. Bien, se va a reiniciar entonces el partido. 68-63 es el último cuarto. Y ya viene con la pelota la gente del Dorado. Cristian Diesel. La defensa de Pilotti. Recibe el bloqueo de Gobri. Descarga la pelota. Allí se manda el número 12 Trimboli y consigue el doble. 68-65. Gana por 3 Alvear. Con la pelota Pilotti. Jugando para Díaz Cuello. Pilotti. Estácul comete falta ofensiva, dice el árbitro. Viene Diesel. González. Pelota interna para Gobri. Pierde el balón. Buen recupero de Alvear. Ahí viene Pilotti. Hay falta de Diesel que no le cobran. Ahora sí la cobran porque era muy evidente, ¿no? Tendrá la reposición la gente de Alvear. La pelota interna debajo del cesto, doble. Gran pase de Díaz Cuello para el punto número 70 de Alvear. 65 para el Dorado. Allí se manda González. No puede penetrar. Trimboli busca la malentración, se levantó, fracasó y le da la continuidad al árbitro, increíble. La falta había sido mucho antes. Y sin embargo el árbitro le otorga la continuidad y le da 2 puntos más al Dorado. 70-67. Se sienta Estácul, vuelve Palacios a la cancha. Punto número 68 ahora del Dorado. Con la pelota Pilotti. Sale Díaz Cuello. Pilotti jugando interna para Palacios. Mueve bien la pelota Alvear. Díaz Cuello para 3. Corto el lanzamiento. Y el rebote es de la gente del Dorado. Poca fortuna en esta pelota. Solito. ¿Qué pasó con la marca de González que empata el partido en 70? Con la pelota Pilotti. Se ha puesto el partido realmente muy emotivo, muy parejo. Ahí está Ruiz para 3, muy corto el lanzamiento, tiró desde muy lejos, pierde la pelota, le faltan ideas ahora Alvear en la función ofensiva.
Cuando quedan algo más de 7 minutos para jugar, el partido está absolutamente equilibrado. No ha sabido aprovechar Alvear las oportunidades que ha tenido de quebrar a su rival y le ha permitido mantenerse siempre en partido, en virtud fundamentalmente de los errores que ha cometido, cuando ahora el que se equivoca es Aldo González y viene Alvear por más. Decíamos que Alvear no ha podido liquidar el partido y el hecho de llegar en un final cerrado de visitante no es realmente un buen pronóstico. Allí está el lanzamiento para Palacios, triple de Alvear, que se va por 3. 73-70. Allí se viene Diesel, se manda Diesel, descarga la pelota para Díaz Cuello. La tocaba Trimboli, dice Díaz Cuello, el árbitro indica que no. Ya repuso la gente del Dorado. La penetración de González, la tapa de Pilotti, recupera Díaz Cuello. Casi pierde el balón, sin embargo se rehace Pilotti. Tranquiliza las acciones, ordena la maniobra ofensiva. Ahí está Pablo. No tiene pase todavía. Ahora sí, lanza para 3. Yapur fracasó. Y el rebote corresponde a la gente del Dorado. Ahí se viene para 2, doble. 73-72. Sigue ganando Alvear por ahora. Y más allá del resultado de este partido, seguramente deberá corregir Alvear su faena defensiva. Cuando Díaz Cuello consigue un doble, una muy buena penetración, y pone el partido 75-72. 76 ahora. Decíamos que no fue buena la tarea de algunos jugadores en función defensiva. Han permitido una buena cantidad de goles sencillos de la gente del Dorado, tirando a pie firme en algunos casos y en otros siendo muy permeables ante los rompimientos, ante las penetraciones de los jugadores del Dorado. Allí se manda Díaz Cuello, buscando la zona pintada, se va a levantar para 2, pega la pelota en el cristal y viene la gente de El Dorado. Se manda para 2, doble, no lo pueden parar, ni siquiera con falta, a los jugadores del Dorado, que penetran como si no hubiera ninguna camiseta blanca y negra cercana al canasto. Sin embargo, todavía gana Alvear, 76-74. La pelota interna y 79-74. Entonces la victoria de Alvear. 5 puntos todavía tiene de ventaja el equipo albinegro. Veremos si puede mejorar su faena defensiva para impedir la penetración de la gente del Dorado. Para 3 puntos, pega en el tablero, en el marco del tablero, el tiro del jugador del Dorado, y ya viene entonces Pilotti. Gana por 5 Alvear, con la pelota Díaz Cuello. Interna. Ahí está la pelota para Palacio, doble. Doble de Alvear. 81-74. Allí se manda González, se va a levantar González, muy solo González, que aprovecha el primer tiro libre después de la falta de Pilotti. 81-75. Nueva posibilidad entonces para Aldo González. Fracasó, rebotes de Palacio, de buena tarea también. Con la pelota Pilotti. Díaz Cuello. Sale Pablo. Busca el pase. Se le escapa casi la pelota y se le escapó nomás a Yapur. Pierde la pelota Alvear por la posesión de 24 segundos. Y ya viene el Dorado, que hace correr la pelota para que no corra el reloj. Ahora sí comienza la cuenta. La tiene González. González busca la penetración ante Pilotti, se levantó, doble y falta.
Doble y falta de González, que es el que está sosteniendo el partido, que pone a 4 y ahora a 3. Un problema sin solución, el rompimiento de González para Alvear. 81-78. Con la pelota Pilotti. Díaz Cuello. Pablo, ahí se levanta para 3, torcido va, pero el rebote lo pelea bien Palacios y hay falta ofensiva que marca el árbitro del partido. 81-78, 2 minutos 42 para jugar. Punto de el local El Dorado que se acerca. 81-79. Ahora fracasa la gente del Dorado, pero se rearma porque toma el rebote ofensivo. La pelota interna debajo del cesto, doble y falta. 81 igual es la falta de Yapur. 2 minutos 34 para jugar y todo vuelve a estar como al principio. Ahí está la posibilidad de Lindstrom que fracasa y el rebote de Tagliotti para darle una nueva pelota al Alvear. Ahí está Pablo. No puede pasarle a Ruiz, entonces sale con Díaz Cuello. Díaz Cuello buscando internarse en la zona pintada. Jugando la pelota para Estácul. Estácul se va a levantar. Pasaba la bandeja. Y pierde una buena pelota Alvear. Allí viene González. Sale Díaz Cuello sobre Trimboli. La pelota para Gobri. Camina Gobri. Estaba esperando Diesel el pase. El partido sigue siendo parejo. No tiene un ganador todavía. Quedan poco más de 2 minutos. Y está empatado en 81. 1 minuto 40 para jugar. Es el primer partido en la Liga C de Alvear que estamos viviendo por nuestro canal. La pelota interna para Tagliotti. Se va a levantar Mariano. Queda corto. El rebote con falta que no cobran los árbitros. Tiene las acciones el número 10 del equipo misionero, Lucas González. Ya viene entonces el Dorado para tratar de quebrar la paridad. Con la pelota Diesel. Jugando la pelota para Gobri. Se levantó para 2. Doble. Doble del equipo del Dorado. 83-81. Allí viene Pilotti entonces. Por primera vez en mucho tiempo pasa al frente el equipo del Dorado. Justo en el final. Díaz Cuello se levanta para 3. No puede convertir, pero el rebote es de Alvear. Con la pelota Enzo Ruiz. Ordena la maniobra ofensiva. Allí recibe el pick and roll de Tagliotti. Jugando la pelota para Estácul. Se va a levantar para 3. La pelota que sale de adentro, increíble. El tiro que no puede convertir la gente de Alvear. Atención que queda menos de 1 minuto. Está perdiendo Alvear por 2 puntos. Estamos en Misiones con la cámara de Guillermo Torlet. Los relatos de quien les habla, Atilio Levit. Y hay doble. Doble del conjunto del Dorado cuando quedan 28 segundos y está ganando por 4. La dirección de Luigi Vicentín en esta producción de Alvear Sport e ICA Deportes. Estamos llevando el final dramático de un partido que pareció tener dominado Alvear en la mayor parte de su desarrollo, pero que se le ha complicado muchísimo sobre el final porque con 28 segundos para jugar está abajo por 4. Tendrá que ser preciso en esta pelota y después tratar de cortar con falta seguramente. Pero sin embargo, es una buena ventaja la del equipo del Dorado. Repetimos que no ha podido plasmar Alvear la ventaja que fue obteniendo para liquidar el juego y eso le ha permitido al equipo misionero, a fuerza de garra, de mucha voluntad y de las penetraciones de González, tener la posibilidad de ganar el partido. Ahí está con la pelota Pilotti. Estácul, Pilotti, buscando Pilotti, pierde el balón. Se equivoca Pilotti y tiene que cometer falta Enzo Ruiz. Lo que de alguna manera complica muchísimo las chances.
Es punto de Lindström. 22 segundos le quedan al partido. Ahora también es punto. 87, perdona, 81. No queda mucho tiempo para Alvear, lamentablemente. Va a ser derrota. Ahí está Ruiz lanzando el 3 puntos que no puede convertir. La reposición la pierde la gente de Alvear y es el último doble del partido. Va a ser victoria del Dorado, 89-81. Ya no hay tiempo para más. Estácul que no puede convertir. Final del partido, ha ganado el equipo del Dorado, ha perdido Alvear en tierras misioneras. Un partido que pudo haber ganado, pero no supo definir. Será hasta la próxima oportunidad del viernes, cuando reciba a Unión y Fuerza en un choque de candidatos. Estas imágenes son exclusivas del Club Atlético Alvear, generadas por Vicentín Films. Alvear Sports e ICA Deportes presentan Básquetbol Más, temporada 2007. Una producción de ICA Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, El Bastión de la Cultura. Nuestra historia. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín